ermita ciprés. Buenas noches. Ruego a ustedes me acompañen con unos momentos de meditación mientras pedimos a nuestro poder superior nos ilumine con el fin de obtener de esta reunión una superación espiritual. Gracias. Los grupos de familia Al-Anon son una confraternidad constituida por los familiares y amigos de los alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de hallar solución a los problemas que tienen en común, la convivencia conmigo misma y con un alcohólico. Asimismo, lo hacen para ayudar a otras personas que se encuentran en las mismas circunstancias. Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad y que frecuentemente un cambio en la actitud de la familia puede contribuir a la recuperación del enfermo. No existe cuota alguna que deba pagarse para ser aceptado. Al-Anon se mantiene únicamente por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. Al-Anon no tiene afiliación con ninguna secta, religión, ningún partido político, organización ni institución. No toma parte en polémicas, no defiende ni combate ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es practicar el programa de Al-Anon para que nos sea posible ayudar a otras personas con el mismo problema, para dar valor al alcohólico, al ofrecerle comprensión apropiada y para llegar nosotros mismos a la madurez espiritual. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Ana, comparto mi vida con enfermos de alcoholismo y el día de hoy estamos teniendo una reunión especial. Estamos de manteles largos. Vamos a escuchar al maestro Ciprés, una persona a quien yo admiro mucho. Y brevemente les comparto que es maestro en tanatología, es licenciado en psicología y filosofía, tiene especialidad en adicciones, en psicoterapia, tiene un diplomado en neuropsicología, en orientación familiar, tiene formación religiosa en teología y espiritualidad y es fundador y director de la Ermita Ciprés, Centro de Atención a la Codependencia, a la que he de ir algún día, Francisco. Es un gran guía espiritual, es un gran ser humano, es un gran maestro para mí. Alguien quien me ha enseñado desde la espiritualidad a reconocerme, a valorarme, a ser, a pensar con la cabeza, pero también con el corazón, a poner primero los pies en la tierra para reconocer mis alas y volar tras lo que quiero. Gracias, Francisco, por ser tan grandiosamente sencillo. Te admiro mucho. Y sin más, te dejo con el tema que vas a tratar el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Me da muchísimo gusto de saludarles, de encontrarme en esta noche con ustedes. Y pues cómo no me va a dar gusto hacerlo si estamos en un tiempo energético del universo donde hay alegría, donde se avecina la Navidad, el Año Nuevo. Y bueno, cuando me sugirieron que hablara de algún tema y me hicieron la propuesta como de 3 posibles, yo dije, no, bueno, ¿y por qué no hablamos de los 3 en uno? Si están tan íntimamente relacionados. Me siento muy agradecido por la confianza que tienen en mí. Estas hermosas palabras de Ana, que siempre hace una introducción siendo cálida, empática, y me da muchísimo gusto recibir esta invitación y espero poder responder a las expectativas. Voy a agradecerle a quien corresponda que me permita compartir pantalla, porque hice por ahí una presentación que a lo mejor hasta sirva de apoyo. Y si me habilitan, bueno, pues lo agradecería muchísimo. De esa manera, en la medida en la que yo esté Listo. compartiendo con ustedes, pues Ya dice debes de aquí poder. dice el ¿No? anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Por tanto, Ya está habilitado. A ver, ahora, nuevamente. ahora ya, sí, Ya.
Listo. Ahora ya me dejó hacerlo. A ver, voy a hacer una travesura. Bueno, no voy a hacer una travesura, porque si no, Sí, sí puedes. ¿sí puedo hacer una travesura? Sí. Bueno, es una travesura que me gusta, además. Bueno, no sé si funcione, pero... Ok, creo que sí me va a dejar hacer la travesura. A ver, ahí estoy. Esto es una maravilla, porque esta tecnología nos ayuda, ¿verdad? Bueno, pues no quiero gastar el tiempo en esto, ya se va a ir poniendo, yo pienso que pronto está preparando las diapositivas. Bueno, pues el tema fenomenal del día de hoy, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la gratitud. Insisto que es un tema apasionante, bonito, propio de este tiempo, que nos coloca en una disposición para recibir los acontecimientos en este mundo tan contradictorio, en este mundo que de pronto se torna difícil, donde tenemos noticias buenas, noticias malas. ¿Me veo más o menos bien o no me veo bien? Porque si no, la travesura no va a funcionar. Sí, sí te ves. Miren nada más qué cosa más. Bueno, me veo resaltado de no sé qué, pero bueno, es igual. Ahí te vemos perfectamente. Yo me veo medio raro. Bueno, pues si no le voy a cambiar al... Espérenme un poco, porque me voy a ir al básico. ¿Está? Sí, para que me vea mejor. Ahí está. Muy bien. Miren nada más qué maravilla. Ya la travesura no me funcionó tan bien, pero ya. Entonces, el tema de hoy, fortaleza espiritual, fe y gratitud. Me siento verdaderamente contento, emocionado de estar aquí y la verdad que a mí me gustaría que al final de esta reflexión, porque lo que hago en este momento con ustedes es compartir el fruto de mis reflexiones, lo que hice fue reflexionar acerca de la fortaleza espiritual, la fe y la gratitud, y el producto de mis reflexiones está colocado justamente en estas líneas que vamos a ver, ¿no? Después de agradecer ampliamente que Alanón siga llevando a muchos lugares la fortaleza espiritual, la fe y la gratitud. Si algo se vive en Alanón es precisamente esto. La fortaleza espiritual, la fe y la gratitud están interconectadas en un tejido complejo que define la experiencia humana. ¿Cómo hablar de espiritualidad sin hablar de la fe? ¿Cómo hablar de espiritualidad sin hablar de la gratitud? La fuerza espiritual es aquella que nos habilita para salir en búsqueda de la transformación interior y que hace uso de la fe para poder caminar en la esperanza y retoma la gratitud como la memoria en el corazón. La gratitud es la memoria en el corazón. Iré desglosando cada una de estas ideas a lo largo de mi exposición y comienzo diciendo que la fortaleza espiritual en su esencia
es la capacidad de enfrentar desafíos con resiliencia y encontrar significados en medio de la adversidad. Nos ponemos a distancia de los animales irracionales por nuestra conciencia y por nuestra capacidad de desarrollar una espiritualidad. Los animales irracionales reaccionan ante los estímulos de una manera prescrita en su naturaleza, preestablecida, y no pueden salirse de ese esquema de respuesta. No esperemos que un perrito, un ganso, se levanten con el propósito de ser un mejor perro o un mejor ganso el día de hoy, porque ni siquiera se lo plantean. La vida de los animales irracionales y a veces de los racionales es responder a los estímulos como se presentan. Pero el ser humano no. El ser humano, gracias a esta capacidad de desarrollar una espiritualidad, gracias a su raciocinio y a las bondades con las que hemos sido beneficiados y por las cuales debemos de tener mucha gratitud, tenemos un filtro que puede digerir de manera diferente los acontecimientos y responder de maneras no automáticas, sino que pueden pasar por el filtro de nuestra conciencia, de nuestro raciocinio y de nuestra espiritualidad. Hace poco di una conferencia y por alguna razón la persona que me hizo una pregunta no quiso hacerla en público, se acercó y me preguntó cuando terminó la conferencia: Francisco, dice, ¿qué es la conciencia para ti? Y entonces le dije, oh, qué pregunta tan interesante. La conciencia es esa capacidad innata de discernir entre el bien y el mal. Es la capacidad de hacer distinciones, le dije. Si nosotros somos capaces de hacer distinciones, entonces conocemos lo que es mejor y lo que es peor. Por tanto, tiene su fundamento en esa fortaleza espiritual que nos ayuda a enfrentar desafíos, pero con un paradigma que nosotros construimos, que nos permite encontrar significados o construir significados para las cosas. Releyendo a Víctor Frank en el libro del hombre en busca de sentido, me encontré con una de las ideas centrales de la logoterapia, donde Víctor Frank señalaba que no podía practicar ni ejercer ni su profesión, ni su religión, ni podía acercarse a ver a su familia, porque además se la mataron toda. Pero decía Víctor Frank en el campo de concentración que él podía ser privado de su libertad física, pero que absolutamente nadie podía impedir que él disfrutara del amanecer, que nadie podía impedir la postura frente a la vida en su interior, y que en medio de las dificultades y vicisitudes que vivía en el campo de concentración, de todas maneras, era capaz de adoptar una posición frente a lo que acontecía. La fuerza espiritual es capaz de ayudarnos precisamente a eso, a construir sentidos,
a encontrar significados en medio de la adversidad, donde para la gente común y corriente no tiene sentido el dolor, no tiene sentido el sufrimiento, no tiene dolor el tránsito en el periplo por las noches oscuras del alma, pero que sí lo tiene para la espiritualidad. La fortaleza espiritual es una cualidad fundamental que impulsa a las personas a enfrentar los desafíos de la vida con resistencia, determinación y equilibrio. Esa cualidad es una cualidad que debe fortalecerse y trabajarse. Es decir, que nosotros no nacemos con una espiritualidad desarrollada, sino que nosotros somos responsables de desarrollar y fortalecer esa capacidad. A diferencia de la fortaleza física, la fortaleza espiritual se arraiga en aspectos más profundos de la existencia, como la conexión con el significado y la conexión con la trascendencia también. Es decir, que lo espiritual es aquello que está relacionado con el sentido de vida. Es un estado de conexión con el todo. Es una experiencia con algo superior. Es una inclinación hacia la sabiduría, la luz, la belleza, al servicio, sin codependencia. La parte más externa al ser humano es su cuerpo, pero la parte más honda y más profunda es su dimensión espiritual. La espiritualidad es algo que va a las profundidades del ser. Nuestro ser espiritual, nuestra dimensión espiritual, está en las profundidades del ser, que nos permiten, que nos ayudan, que nos empujan a ser más conscientes, a tomar mejores decisiones, a enfrentar con valor las crisis de la vida. He tenido algunas controversias, a veces en algunos escenarios he pronunciado mi falta de acuerdo con la idea de que el sufrimiento es opcional, porque mucha gente tiene comprada la idea, y además es muy respetable, de que el sufrimiento es opcional. Pero el sufrimiento no es opcional. El sufrimiento es algo con lo que te vas a encontrar si quieres y si no también. Lo que es opcional es lo que haces con el sufrimiento cuando se presenta. Pues qué bueno sería que hubiera un curso para dejar de sufrir, ¿no? Bueno, hay por allí algún eslogan de para de sufrir, pero es otra historia. Yo no puedo ir a un curso para que me enseñen a no sufrir, porque el sufrimiento me lo voy a encontrar invariablemente. Digamos que el sufrimiento no es evitable, lo que sí es evitable es prolongar, agrandar el sufrimiento. Bastante con lo doloroso del sufrimiento mismo como para amplificarlo, porque el ser humano, una vez que nace, está condenado al sufrimiento, pero también al gozo. El ser humano tiene que envejecer, tiene que enfermar y tiene que morir si quiere, y si no también. Es decir, no se lo puede saltar. En estas dos orillas de la existencia humana y de la vida está el nacimiento y la muerte. Y en ese camino del nacer y del morir, en ese intermedio, hemos de enfrentarnos a situaciones difíciles que no podemos evitar, que forman parte de la vida.
pero que la espiritualidad va a ayudarnos a encontrar un sentido al sufrimiento mismo. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a enfrentar las crisis, porque cuando tenemos una fortaleza espiritual, las malas noticias, las pérdidas, los momentos de desolación pueden ser llevados de una manera diferente. La espiritualidad nos ayuda a lograr un autocontrol interno para vivir más en equilibrio. La espiritualidad nos ayuda a ser más flexibles y compasivos. La espiritualidad te ayuda a romper con la rigidez. Un santo triste es un triste santo. La espiritualidad te ayuda a desarrollar la capacidad del sentido del humor. Que una persona con una espiritualidad trabajada es una persona que puede disfrutar de la vida, que sabe reírse, que sabe alegrarse, que sabe compartir y que no ve la vida a través de las gafas oscuras, como si fuera algo muy trágico haber nacido. Te ayuda la espiritualidad a aceptar los riesgos. La espiritualidad intenta responder a la pregunta sobre cómo se debe hacer cuando parece que todo sale torcido y cómo se deben colocar los fragmentos de nuestra vida rota para formar con ellos una figura nueva. ¿Quién de nosotros no ha tenido que enfrentar situaciones complejas, difíciles, de desolación, de soledad, de traición, de infidelidad, de robo, de engaño? Experiencias humanas por las que hemos de transitar y que hemos de experimentar en algún momento de nuestra vida. Ciertas experiencias que nos rompen y que de pronto no encontramos la salida en momentos de desesperación. Es allí cuando la espiritualidad se convierte en una vía donde habita la fe, donde habita la esperanza, donde la resiliencia nos hace capaces de sobreponernos a lo difícil de la vida. En el corazón de la fortaleza espiritual yace la capacidad de encontrar un propósito más allá de las circunstancias externas. Resulta que en la desorientación vocacional que nos dan de niños, nos invitan a que reflexionemos qué queremos hacer cuando seamos grandes. Si quieres hacer las funciones de doctor, de abogado, de arquitecto, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pero pocos reparan en que la importancia más grande no radica en el hacer, sino en el ser. Y no nos educan para pensar en el tipo de persona en el que nos queremos convertir. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Porque si tú te aplicas en el ser, el hacer será bueno, porque será un derivado de lo que tú eres. Pero ahora resulta que para nosotros en este mundo materialista es más importante hacer que ser. Esta fuerza interior permite afrontar situaciones difíciles con serenidad. Mantener la esperanza en tiempos adversos y extraer lecciones valiosas de las experiencias difíciles. Porque hay que entender que la fortaleza espiritual no implica ausencia de dolor, ni de momentos difíciles,
sino la capacidad de enfrentarlo con gracia y comprensión. No suprime el sufrimiento, lo direcciona al aprendizaje y al crecimiento. Esa es la función de la fortaleza espiritual. La práctica de la atención plena, la reflexión espiritual y la conexión con valores personales son vías comunes para fortalecer la dimensión espiritual. Es decir, que en la medida en la que nosotros atendamos las exigencias de la espiritualidad, sabremos que nos invita a vivir el hoy, en el momento presente. En realidad, si nosotros hacemos una reflexión más profunda, sabremos que para los seres humanos no existe más que el presente. Porque a eso, a lo que nosotros le llamamos el pasado, no es otra cosa más que lo que hicimos en el presente de aquel momento. Y eso a lo que nosotros le llamamos el futuro será lo que hagamos en el presente del momento siguiente. Entonces, en realidad, lo único que tenemos en las manos es el presente. Pero curiosamente, las adicciones y la codependencia nos roban, nos secuestran y nos hacen quedarnos ausentes de la conciencia y de la presencia y de la atención plena. Porque nuestra atención y nuestra concentración está puesta o en el pasado o en el futuro, queriendo que nuestra estabilidad y nuestro gozo sea una consecuencia de lo que alguien nos da o no nos da, ya sea una sustancia o una persona. Y la espiritualidad te dice que la felicidad es algo que tú construyes. La felicidad es algo a lo que le sales al encuentro. La felicidad es una consecuencia que se deriva de tomar las mejores decisiones. Y una persona que vive al interior su espiritualidad tiene momentos para hacer discernimiento y elegir entre lo que es mejor y lo que es peor para el sí mismo. Esta condición particular se hace una necesidad en el ser humano que toma conciencia de sí y que un día, en un despertar pequeño, se da cuenta que ha nacido para cosas grandes. ¿Y qué es una cosa grande? Tener una vida con sentido. Entonces, la construcción de la fortaleza espiritual implica cultivar la autenticidad, la compasión, la aceptación, permitiendo que la persona se adapte a los cambios y crezca a través de las experiencias de la vida. Alguien me decía, no, yo estoy harto, ya no quiero tener parejas. Salgo de una mala para entrar en otra peor. No hay parejas malas, porque todas nos ayudan. No hay parejas malas, no hay relaciones malas, todas tienen algo que enseñarnos. Lo que pasa es que sales de una mala para otra peor porque no aprendiste. Y entonces la vida te coloca a otro más jodido con el que te desorientas, ¿no? O el otro se desorienta contigo como jodido para que aprendas, ¿no? Porque a veces es de ida y a veces de vuelta. No hay parejas malas ni relaciones malas. Tú puedes convertirlas y transformarlas en lo que tú quieras.
La búsqueda de la fortaleza espiritual a menudo conduce a explorar preguntas fundamentales sobre el significado de la vida. ¿Para qué nací? ¿Y para qué nací si de todas maneras me voy a morir? Y yo decía que las dos orillas de la vida es el nacimiento y la muerte. Entonces, ¿qué toca hacer antes de morirse? Experimentas muchas cosas durante tu vida y en la medida en que la fuerza espiritual te va dejando una conciencia mucho más clara de ti y de la razón última de la existencia, te das cuenta que todo es efímero, que todo es pasajero, la impermanencia de las cosas. Te das cuenta que habiendo vivido en el apego, le has restado posibilidades a tu felicidad y a tu dicha. Entonces, la espiritualidad te ayuda a plantear las preguntas fundamentales. El ser humano es el único capaz de preguntarse por la razón de su existencia y es el único capaz de preguntarse acerca de su creador. Dado que él sabe que no se ha hecho a sí mismo, entonces se pregunta, ¿de dónde ha salido todo lo que ha salido? Se hace preguntas y a veces encuentra respuestas y a veces encuentra más preguntas. El discípulo le dijo al maestro, maestro, ¿y de dónde ha salido el sol y las estrellas y las montañas y las nubes? Y el ser humano, ¿de dónde viene todo eso? Y el maestro sabio le dice, ¿y de dónde vienen tus preguntas? La fortaleza espiritual conduce a esa conexión con lo trascendente, con la naturaleza de la existencia. Esta búsqueda puede manifestarse a través de prácticas religiosas, es decir, la espiritualidad se puede vivir a través de profesar un credo y de intentar ser coherente y congruente con ello. A través de prácticas espirituales o filosóficas que pueden no tener nada que ver con la religión. Religiones hay muchas, espiritualidad solo hay una. Así como en momentos de contemplación silenciosa y conexión con la naturaleza. En este mundo en el que vivimos tan deprisa, muchas veces no nos detenemos a contemplar el milagro que ocurre todos los días en nuestro ser y en la vida misma. Cuando nos vamos volviendo mayores, vamos perdiendo la espontaneidad que tenían nuestras vidas cuando éramos niños. Hace algún tiempo, sin que mi hijo se percatara, mi hijo tenía entonces 4 años, yo estaba sorprendido de ver que ya llevaba 30 minutos viendo a las hormigas que se metían por el agujero. Lo que a mí me parecía ocioso para el mundo de los adultos, que sentimos que perdemos el tiempo, porque hemos perdido esa capacidad contemplativa. Entonces me acerqué y le pregunté a Mateo qué era lo que estaba viendo y me decía, estoy imaginando todo lo que pasa allá adentro, mira, y vienen desde allá y pasan por aquí y luego unas vienen cargando cosas y otras no, y otras se forman y todas se meten. ¿Y qué habrá allá adentro? Esta capacidad de maravillarse no la devuelve la espiritualidad en la capacidad contemplativa. Francisco de Asís, un santo del siglo XI, era un santo contemplativo, no era de estos teólogos que escribían largos tratados intelectuales, pero en las florecillas de San Francisco y los escritos acerca de él se decía que Francisco de Asís salía a esos valles y a esos campos femeninos de Italia, de Asís, y lloraba, y le decía a las flores y le decía al cielo, ya no me hables de Dios. Y se maravillaba con todas las cosas, porque tenía intacta su capacidad de impresionarse.
Una persona espiritual es una persona contemplativa que tiene tiempo para detenerse, a pensar su pensar, hacer uso de sus modalidades sensoriales para entrar en contacto con el universo, con el mundo. Una capacidad que puede ser devuelta con la práctica espiritual. En resumen, la fortaleza espiritual es un atributo interior que permite a las personas enfrentar la vida con integridad y resistencia. Cultivar esta fortaleza no solo contribuye al bienestar individual, sino que también influye en la forma en que se interactúa con el mundo y se encuentra significado en las experiencias cotidianas. Y entramos al mundo de la fe. La fe actúa como el cimiento de la fortaleza espiritual, proporcionando una creencia profunda en algo más grande que uno mismo. Y esto les va a resultar familiar, porque ustedes conocen la filosofía de los 12 pasos y las 12 tradiciones, cuando el grupo mismo se ha comportado como un poder superior a mí mismo. Entonces, la fe actúa como ese cimiento de la fortaleza espiritual, porque nos proporciona una creencia, ya sea en lo divino, en la humanidad o en un propósito superior. De allí la relación tan grande entre espiritualidad y fe. Y la fe entendida como esa confianza profunda y la creencia en algo más de lo intangible, de lo tangible, se revela como una fuente inagotable de sentido que impulsa el crecimiento interior. A nosotros nos enseñaron que la fe era creer sin ver, pero en aquel entonces de nuestra infancia bastaba con explicaciones sencillas, porque entender la fe es algo muy complejo. Pero para la persona que ya tiene una espiritualidad y una madurez espiritual, sabe que la fe es la manera con la que respondemos al amor. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, tienes fe en ese alguien, y el otro no necesita darte ningún elemento adicional al amor para que tú te sientas movido a responder con la fe en el otro. O sea, tú me amas y yo respondo con la fe y con la confianza en ti. Y cuando hablamos ya de la fe como virtud teologal relacionada con lo divino, aquel que tiene una experiencia de Dios responde con la fe. Luego entonces la fe es el modo como los seres humanos respondemos al amor. Y es otra manera diferente de poder entender a la fe desde la espiritualidad. En su esencia, la fe proporciona una estructura de significado que trasciende las circunstancias inmediatas, actuando como un faro que guía a las personas a través de los desafíos y las incertidumbres de la vida. Necesitamos la fe para que nuestra vida tenga sentido, porque en medio de la oscuridad vemos ese punto de luz que nos anima a seguir caminando, confiados en las posibilidades. Porque la fe ofrece un sentido de propósito y dirección, sirviendo como un ancla en los tiempos turbulentos. La fe te mantiene. No importa la velocidad del viento, porque es un ancla que te mantiene en la vida, en la lucha, en el camino. Al creer en algo más grande que uno mismo, ya sea en lo divino, en principios éticos o en la conexión humana, la fe infunde significado a las experiencias diarias. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos fe en un mundo mejor, en un cambio, en una transformación? En el grupo, en la práctica,
de los 12 pasos. Esta perspectiva más amplia permite enfrentar los obstáculos con una actitud de esperanza y de perseverancia. La conexión entre la fe y el crecimiento interior se manifiesta en la capacidad de aprender y evolucionar a través de nuestras experiencias. La fe brinda la seguridad de que incluso en las pruebas más difíciles existe un propósito mayor o una lección que contribuirá al desarrollo personal. Este enfoque positivo hacia los desafíos fomenta la resiliencia y la capacidad de adaptación. Si nosotros nos metemos al terreno bíblico, encontramos una y otra vez que la fe es la que permite hacer que operen los milagros. Y entonces Jesús decía, tu fe te ha salvado. Qué cosa más profunda. Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y se movería. La fe es capaz de transformar nuestra vida. Jesús decía, ¿tú crees que es posible curarte? Sí, sí, creo. Entonces, queda curado. Qué cosa más maravillosa. La fe es un impulso a la esperanza, a vivir confiado. La fe no es una fe ciega. La fe pertenece a los ojos abiertos y atentos a contemplar las maravillas. ¿Por qué sigues esperando cosas extraordinarias? Si todos los días suceden cosas extraordinarias cuando abres los ojos y tomas conciencia. Estás esperando cosas extraordinarias cuando te despiertas y encuentras al lado tuyo al desorientado que agarraste de compañero. ¿Qué cosas extraordinarias quieres si vas a la cuna o a la cama donde están tus pequeñitos y los ves dormir y los ves despertar? Si sales al patio y los ves jugando, ¿qué más milagro quieres que la fotografía que tenemos en el cielo y que cambia cada segundo? ¿Qué más milagro quieres con el retoño de las plantas? ¿Qué más milagro quieres que tener conciencia de la conciencia? ¿Qué más milagro quieres si cuando llegas al grupo encuentras a otro como tú que está buscando ser mejor persona? La fe brinda la seguridad de que incluso en las pruebas más difíciles existe un propósito mayor o una lección que contribuirá al desarrollo personal. Este enfoque positivo hacia los desafíos fomenta la resiliencia y la capacidad de adaptación. Además, la fe proporciona consuelo en momentos de vulnerabilidad y duda. Actúa como un recurso interno que nutre la autoaceptación y la comprensión compasiva de uno mismo. Al reconocer que la vida está imbuida de un significado más profundo, la fe ofrece una perspectiva que va más allá de las contingencias momentáneas, inspirando un sentido duradero de paz interior. En resumen, la fe no solo otorga sentido a la existencia, sino que también se convierte en un motor poderoso del crecimiento interior. Al cultivar la fe, las personas encuentran fundamento sólido para enfrentar los desafíos. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacerlo de manera distinta. Creo que va a funcionar si hago lo que tengo que hacer. Aprender de las experiencias y nutrir un crecimiento continuo que trasciende las vicisitudes de la vida cotidiana. Y luego, la gratitud. Ay de aquel que piensa con soberbia y que cree que es original
y único. No existe nada original, porque todo está sostenido en aprendizajes que han venido de lo que nos ha enseñado la vida, el mundo, otras personas significativas. Nuestra manera de pensar está influida por lo que hemos tomado como bueno y como verdadero. Hay de aquel soberbio que siente que no tiene por qué darle gracias a alguien, a algo. Porque para que lo que nosotros alcanzamos en lo bueno, debemos saber que ha participado un mundo de gente o personas específicas, importantes en nuestra vida, que nos han ayudado a transformar nuestra vida. Por tanto, la gratitud emerge como un componente vital en este proceso. Practicar la gratitud fortalece la conexión espiritual y alimenta la fe. Al reconocer las bendiciones presentes, incluso en momentos difíciles, incluso en la cárcel donde hay verdugos, hay un mejor día que hay que agradecer porque ese día se enfermó y no llegó. Siempre tenemos motivos para agradecer. Una persona neurótica es muy infeliz porque todo el tiempo se está quejando de algo. Tú que me estás escuchando hoy, te reto, te invito, pero te reto a que pases 24 horas, bueno, ya me fui muy lejos. Pasa 2 horas sin quejarte de algo. 2 horas sin quejarte de nada. Ah, qué caliente está el té. Ah, qué frío está haciendo. Ah, qué larga está la conversación. Ah, qué aburrido estuvo la junta. Siempre encontramos en medio de la sopa buena el pelo, el punto negro, inconformes. Si tú vives dando gracias, experimentarás un cambio energético en tu persona. Agradece, agradece siempre, porque todo tiene algo que darnos. La gratitud se convierte en un puente que une la fortaleza espiritual y la fe, permitiendo que la luz de la esperanza brille incluso en las sombras de la adversidad. La gratitud, como valor fundamental, se erige como una fuerza transformadora que implica humildad para reconocer que todo lo bueno que hay en ti lo es porque mucha gente ha tenido que ver con ello. Y reconocimiento de las cosas buenas recibidas en la vida todos los días es un motivo para dar gracias. Hay gente que se espera al 24 o 25 de diciembre para celebrar la Navidad. ¿Cuándo es la Navidad? ¿El 24, 25 de diciembre? Claro que no. Navidad es cuando amas. Navidad es cuando perdonas. Navidad es cuando reconoces con gratitud lo que han hecho otros por ti. Navidad es cuando te reconcilias. Navidad es cuando permites que Dios nazca en tu corazón para generar los sentimientos más nobles, compasivos y amorosos, buscando el bien para ti sin estorbar el bien de los otros y buscando el bien de los demás también. Este sentimiento va más allá de simplemente decir gracias. Se arraiga en la profundidad, se arraiga en la profunda apreciación por las bendiciones, experiencias y conexiones que enriquecen nuestro camino. En su esencia, la gratitud implica una perspectiva de abundancia, reconociendo lo valioso en nuestras vidas y evitando caer en la trampa de la insatisfacción constante.
Al expresar gratitud, se cultiva la conciencia de que nuestras vidas están entrelazadas con actos generosos, momentos significativos y apoyo de otros. Justo ahora, yo te invito a que pienses, ¿quién ha tenido que ver para que tú aprendieras lo que sabes? Para que el día de hoy te dediques a lo que te dedicas. Desde las cosas más básicas hasta las cosas más complejas. Oh, ¿quién te enseñó a hacer el nudo de tus agujetas del zapato? ¿Quién te enseñó a peinar? Y después de estos aprendizajes elementales, ¿quién te ha ido enseñando a entender la vida? A ganarte la vida con una profesión, con un oficio. ¿Quién ha sembrado en ti las enseñanzas para tener aspiraciones grandes y trascendentes a ser una mejor persona? Ojalá y te permitas el día de hoy ser tocado en el corazón para reconocer a todas esas personas significativas en tu vida y que apenas termine esta sesión de hoy, agarres el teléfono y le llames a la gente para darle gracias. Y cuando respires en tu meditación, le des gracias a la vida y a Dios, si tienes fe en un Dios, por tantas y tantas personas buenas con las que te has topado. Ayer en la noche estaba viendo uno de los capítulos en Netflix de la Segunda Guerra Mundial. Estaba viendo uno de los capítulos cuando los alemanes capturan a los ingleses y los traen como presos. Hay una escena verdaderamente impresionante donde cuando van pasando los presos, la gente que se amotina para verlos les escupe y se burla de ellos y les golpea. Escenas dramáticas. Allí va el ejército de los ingleses. Y entonces el narrador dice, porque es uno de los protagonistas, que de entre la muchedumbre sale una niña con un durazno y se aproxima y se lo da. Y dice el hombre que nunca había probado la fruta más exquisita, porque recibió no solamente la fruta, sino en medio de todo lo que parece hostil, un alguien a quien darle las gracias. Y dice el personaje que cada que se encontraba en una situación difícil durante todos esos momentos ingratos, cautivo, en los guetos, se acordaba de la niña que le dio un durazno. Qué cosa más impresionante. Tener gratitud es una manifestación clara de una espiritualidad grande. La gratitud también está vinculada intrínsecamente con la humildad, porque tú reconoces que tú no te has hecho a ti mismo. Al reconocer que no somos autónomos y que dependemos de la contribución de otros, se nutre un sentido de conexión y reciprocidad. La humildad ante lo recibido fomenta relaciones más saludables, promoviendo la apertura, la ayuda y la disposición para aprender de los demás.
Practicar la gratitud implica mirar más allá de las adversidades y encontrar la luz en las pequeñas alegrías y los logros diarios. No te vayas a dormir sin antes agradecer. No empieces tus actividades del día sin antes agradecer que estás vivo y despierto. Antes de quejarte, agradece que tus experiencias amargas son una fuente de aprendizaje. Esta actitud de reconocimiento no solo transforma la percepción de la realidad, sino que también actúa como un amortiguador contra el estrés y la ansiedad, promoviendo el bienestar emocional. Gracias, gracias, gracias. En resumen, la gratitud imbuida de humildad eleva el espíritu humano al reconocer y valorar las bendiciones presentes en la vida. Este valor fundamental no solamente fortalece las conexiones sociales, sino que también moldea una actitud de apertura hacia el mundo, permitiendo un crecimiento personal significativo y una apreciación más profunda de la riqueza de la existencia. La gratitud como uno de los 4 valores fundamentales que sostienen una vida moral sana: la fidelidad, la responsabilidad, el respeto y la gratitud. La fidelidad hacia nosotros, hacia los otros, la responsabilidad frente a los compromisos adquiridos, el respeto sobre todo por los que saben o tienen menos que nosotros, y la gratitud que reconoce el paso de otros en nuestras vidas que han dejado una marca y una huella, y que nosotros estamos hechos en nuestro interior y en nuestro exterior por la participación de otros. Por alguna razón, el ser humano es un ser gregario. Hemos sido arrojados en grupo, dice Sartre. Y por tanto, nuestra relación interpersonal mejora cuando sabemos reconocer la participación de los otros en nuestro crecimiento. En resumen, la fortaleza espiritual se nutre de la fe y ambas se ven enriquecidas por la gratitud. Este tríptico de conceptos no solo moldea nuestras respuestas ante la vida, sino que también nos guía hacia una comprensión más profunda de nuestro propósito y significado en el viaje espiritual. Y si ha tenido alguna resonancia en ti lo que es el fruto de mis reflexiones, me encantaría que participaras, que hicieras un comentario y que si tienes preguntas, pues es el momento en el que podemos hacerlas. He dejado este tiempecito que resta, que nos conceden, para que puedan hacer las preguntas y los comentarios que tengan a bien. Yo no tengo un particular interés en criticar o juzgar los rostros de las personas que están aquí, pero a mí me parece ya bastante impersonal el hecho de hacer por Zoom las cosas, como para que encima tenga los videos cerrados y no tenga la posibilidad de verles las caras, aunque sea de insatisfacción. Oye, Francisco, y también te voy a enseñar a la gente que está físicamente en el grupo, ¿eh? Ok. Un saludo enorme para la gente que está allí. Muchas bendiciones para todos. Miren, les saludamos entre todos. Qué padre. Qué maravilla. Oigan, ¿y sí se escuchó bien? Es decir, qué maravilla, qué buenísima onda. Oigan, pues me encantaría que comentaran algo,
ya que no pueden aventar huevos podridos ni jitomates, pues a lo mejor verbalmente alguna agresión, alguna cosa que tengan ahí reprimida y que puedan sacar. Pues ánimo, no se queden con las ganas. Háganos un comentario, tienen alguna pregunta, ánimo. Y miren qué bonito ya poderles ver los rostros, ya hasta me encontré gente conocida. Qué barbaridad, ¿no? Hombre, un abrazo con muchísimo cariño. Te va a preguntar Margarita aquí en el grupo. A ver, venga, Margarita. Más bien, Francisco, darte las gracias y por ese recordatorio que me hiciste ahorita de quién me había enseñado desde infancia a hacer todo el proceso de vida, y yo reflexioné que fueron mis padres. Y gracias por ese recordatorio. Y y pues maravillosa toda la junta. Te lo agradezco de corazón y Dios te lo pague y te lo multiplique. Gracias, Francisco. Bueno, pues ya me lo está pagando con tu gratitud, el hecho de saber que puede incidir en alguno de ustedes. El fruto de mis reflexiones ya significa algo grande y me siento complacido y contento con ello porque yo no he encontrado más gozo en esta vida humana, el servir, el servir con gusto, porque también se puede servir sin gusto, ¿verdad? Pero yo quiero servir con gusto para que valga la pena y la alegría sea completa. Muchas gracias. Y veo que ahí tiene la mano levantada, la mano Araceli. Bueno, quien da la palabra es allá el No, adelante, coordinador, adelante. perdón, y Adelante, está bien. estoy usurpando funciones. No, bueno, pues yo agradecer mucho la plática. Me gustó mucho el enfoque que le diste del programa de los 12 pasos, puesto que a mí una de las cosas que más me atrae del programa es la espiritualidad, el poder pensar, como tú dices, en alguien más, en alguien mejor, en alguien más sabio, en un poder superior, porque pues ahí yo, para llegar, y cuando llego al grupo, pues me reconozco como que no puedo sola. Entonces, pues sí me gustó mucho este enfoque, el recordar pues que la fe es fundamental también para mí dentro del grupo y pues qué más decir de la gratitud, ¿no? La gratitud hacia mis mayores, hacia la gente, dijiste que sabe más o que sabe menos, ¿no? Siempre mantener esa actitud de humildad, mantenerme en ver las cosas lo más cercano a la verdad. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu comentario. Hay aquí en el chat algo que les leo, dice: hola Francisco, por alguna razón llegó a mi Face la invitación para tu plática y como siempre es un gran placer escucharte a través de la cual siempre es un aprendizaje y reflexión de cómo estoy siendo. Bueno, aquí dice SS, es alguien de la seguridad secreta. Y no sé quién seas, pero te mando un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que te llegó al Face. O no sé si es Seguro Social o bueno, quien seas. Qué bueno que te llegó el Face. Pero son mensajes privados, ¿verdad? Porque aquí no los vemos. Ah, Así no, que sí pues es secreto, yo creo, pues sí es SS. ¿Saben cómo pide auxilio un chilango? Oye, Francisco, yo tengo un comentario y una pregunta. Venga. El comentario es profundo agradecimiento. La verdad es que no dejas de sorprenderme. Haces un rompecabezas espiritual con lo que se te pida.
verdaderamente Margarita me dijo, pregunta al maestro Ciprés si puede hablarnos de fortaleza espiritual, de fe, de gratitud, de lo que él quiera, y así te lo pregunté. Hasta te puse, etcétera, elígelo tú. Y me dijiste de eso. Cuando te pregunté cuál, me dijiste de eso. Y de los términos que dije, armaste una plática que nos dejas, bueno, a mí me dejas mucho crecimiento. Muchas gracias. No dejo de admirarte. La pregunta es, y ya lo hemos intercambiado opiniones de esto alguna vez, pero quisiera que me aclararas un poco más. Hemos crecido, yo la verdad no sé si desde los grupos o desde antes, en mi familia no distingo, con la frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Y varias veces me has hecho esa aclaración que no es optativo el sufrimiento. Primero, la pregunta que quiero, o sea, que me aclares un poquito, ¿tú los ves como sinónimo o qué diferencia ves entre el dolor y el sufrimiento? Hay una diferencia fundamental. A ver, voy a tratar de ser claro con ejemplos fáciles de entender. Lo complicado es hacerlo más sencillo. El dolor es necesariamente físico. Tú dices, me duele el ojo, me duele la muela, pero no dices, pues ando caminando mal porque me está sufriendo la nalga, ¿no? Derecha, me sufre la rodilla. El sufrimiento es existencial. Abarca todo, todo lo que tú eres. El sufrimiento contempla el dolor. ¿Por qué? Porque todo es psicofísico. ¿Qué cosa no es psicosomática? Quiero que alguien me diga que no es psicosomática. Todo es psicosomático. Nosotros somos un todo que actúa de una manera compleja. Y cuando sufrimos, el sufrimiento también toca el cuerpo. Te sientes decaído, con dolor de cabeza, con dolor de nuca, cuando tienes una aflicción. Y muchas veces te puede estar doliendo el pie y no estar sufriendo y estar contento y estar con una paz interior y te duele la panza. Ahora de que el sufrimiento es inevitable y el dolor, ¿qué onda? Oye, lo que es evitable es el dolor. Pues está la clínica del dolor, no te ponen anestesia cuando vas a parir, no te ponen anestesia cuando te arreglan un diente. El dolor es el evitable con anestesia. El sufrimiento, ¿cuál anestesia? La única anestesia es la espiritualidad. Es decir, vamos en esta cadena de ideas, vamos a diferenciar o vamos a clasificar para la mayor comprensión que hay dos tipos de sufrimiento. El connatural, el que se deriva de las experiencias del dolor del alma, por llamarlo de algún modo, que es inevitable. Y el sufrimiento añadido, que es la revelación al sufrimiento mismo. El plus que tú le das al sufrimiento y es la revelación al sufrimiento mismo. Una cosa es que estés en duelo y otra cosa es que quieras alargar el duelo. Una cosa es que te haya sucedido una cosa difícil y que la amplifiques para seguir utilizando el sufrimiento añadido. A ver, el día de hoy se murió mi padre. No, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué opcional? Ni qué 8 cuartos. Se te murió tu padre y estás sufriendo. Y estás sufriendo porque tienes sensibilidad. Y estás sufriendo porque estableciste un vínculo. Y estás sufriendo porque el sufrimiento te ayuda a transformarte. Y a veces sufres por una mala decisión, por una estupidez que cometiste. Y te da sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene una capacidad transformadora. Porque se habla del sufrimiento con una descalificación que viene de una falta de reflexión profunda.
porque el sufrimiento te hace más sensible, te hace más humano, te hace más consciente, te ayuda a rectificar, te ayuda a crecer con la experiencia. El sufrimiento tiene muchas cosas buenas que darnos, y no porque tú lo busques, sino porque no puedes no sufrir. Si eres ser humano, estás condenado a pasar por tránsitos de sufrimiento, entendiéndolo como esta alteración del todo de lo que tú eres, que se descompone, que se desacomoda. De pura casualidad pasaste por enfrente del restaurante que tiene grandes cristaleras y viste a tu pareja besándose con su amante, pero como yo ya tomé el curso para no sufrir y como es opcional, pues no voy a sufrir, ¿verdad? Porque es opcional. Si yo quiero, sufro, si no quiero, pues claro que vas a sufrir. Pero no te vas a quedar en el sufrimiento. Entonces el otro sufrimiento, la otra acepción de sufrimiento es el sufrimiento prolongado que se deriva de aceptar el sufrimiento natural. Somos seres humanos, está impresa en nuestra naturaleza humana la capacidad de sufrir, porque es lo que te permite crecer en humildad. ¿A poco no sufres por el ego inflado? Tú te crees acá el dueño del mundo, pero cuando te llega a tu puerta una vicisitud, una desgracia, tembló, se cayó mi casa, se murieron mis hijos o mi esposo, pero es opcional el sufrimiento. Entonces, pues hay que sufran los tontos, ¿no? Porque pues yo soy muy inteligente y yo ya tomé el curso para no sufrir, ¿no? Tú vas a sufrir si quieres, y si no también. No he contado ningún cuento, pero a mí me gusta contar cuentos. Entonces les voy a contar un cuento para poder redondear esta idea. Dice que una mujer sufría mucho por la muerte de su hijo. Y llegó con el Buda y le dijo, ¿cómo evitar el sufrimiento? Y el Buda le dijo, ¿es posible? Ve a la aldea y trae un puño de tierra de la casa donde no hayan sufrido alguna vez. Entonces la mujer se fue a la aldea y tocó de puerta en puerta y preguntaba si habían sufrido por algo alguna vez en su vida. Invariablemente, todos le dijeron que había sufrido. Entonces la mujer llegó con el Buda y le dijo, ¿por qué te burlas de mí? Todas las casas a donde toqué y pregunté, me respondieron que habían sufrido. Entonces le dijo el Buda, si el sufrimiento es inevitable, acéptalo. Yo no sé si te hice más bolas, no sé si pude ser claro contigo, no sé si rompí con un paradigma del grupo de los que cree que el sufrimiento es opcional o que hayan podido tener una reflexión que por lo menos les invite a moverse del paradigma. Muchas gracias, me quedó muy claro. Qué bueno, Ana. Yo quiero hacer un comentario. Muchas gracias por compartir. Y me encantó cuando hacías la analogía de, bueno, el comentario de
que hasta en las cárceles se puede encontrar algo para agradecer, ¿no? Que incluso que a lo mejor el verdugo se hubiera enfermado. Me quedó tan clara, se me hizo tan transparente esa forma en que a veces no podemos ver esa flor en el desierto porque estamos distraídos, ¿no? Y ahorita que hablabas de que la aceptación es esa manera en la que podemos asumir, digamos, que nos toca estar en ese proceso de dolor o de sufrimiento, pero que no significa que me tengo que estacionar ahí y latigarme toda la vida, ¿no? Yo creo que ese primer paso de aceptar abre esas puertas para poder tomar las decisiones siguientes en amor, en compañía, con esa fe que a veces pierde uno cuando las cosas no salen como uno espera, ¿no? Entonces me quedó muy clara ese comentario y pues muchísimas gracias por compartirlo. Muchas gracias, qué bueno que has podido captar esos detalles que pues uno va seleccionando aquello con lo que uno puede sacar provecho. Y me da gusto que hayas podido acompañarme en esa reflexión de que las peores de las circunstancias también podemos dar gracias por algo, ¿no? Siempre hay algo que está mejor, ¿no? La tercera parte de la papa estaba podrida, pero la otra cuarta no. Dice, no, pues sí hay que tirar 3/4 partes de la papa, pero la otra se come con sal y limón, bien rico, una papa cocida. Le quitas los gusanos y te comes la papa que sí sirve, en lugar de quedarte en la papa gusanada. Incluso cuando nos enojamos con nuestras parejas, nos vamos al extremo de convertirlas en algo totalmente negro, porque tenemos una tendencia a los seres humanos a amplificar las cosas y a utilizar el siempre, el nunca, el todo. Y pues nadie es tan malo, tan malo, tan malo. Ni nadie es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Así que siempre hay cosas que rescatar. Muchas gracias. Aquí en el chat me preguntaba alguien que cómo pide auxilio un chilango. Un chilango pide auxilio así. SOS. Qué bien me cae. Te quieren preguntar algo aquí, ¿eh? Okay. Buenas noches, Francisco, yo soy Chuchín, alcohólico anónimo. Hola, Chuchín. A nombre del Grupo Manantial te damos las gracias porque nos ha quedado muy claro muchas cosas de mis compañeros y lo que yo me llevo verdaderamente, pues, con lo que nuestro enunciado siempre dice, compartir experiencias, fortalezas y esperanzas. Pero ya cuando ahorita me dejó muy claro tu plática y lo concreto yo en 2 palabras, que tengo que vivir el solo por hoy, porque yo con el sol de hoy no puedo secar la ropa del ayer, ni quiero ser esclavo del pasado. Y con el sol de hoy no puedo secar la ropa del mañana, pero hoy sí puedo trabajar el solo por hoy y ya dejar de ser pues un esclavo del pasado y del futuro porque me provoca mucha ansiedad y mucha tristeza. Gracias, Francisco. Te felicito, muchas gracias. Y aquí está tu grupo. Gracias. Muchas gracias. Muy bonita analogía, muy bonito mensaje. Cuando pueda lo voy a repetir y voy a decir que en una de las charlas aprendí eso del sol. Nomás que no me escuchen los del PRD porque van a pensar que estoy hablando de ese sol, pero no me refiero al sol este otro. Preguntas, muchachos. Ándale, ándale, Luzma. Ay, qué tímidos. Anita, Ahí te quiere preguntar algo, Sergio, en el chat, en línea. sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sergio. Fuerte y Ok. claro.
Perdón que no abra mi cámara, es que vengo manejando y todos si la abro no me van a ver. No, Buenas no, noches, cuidado, no mi vais a nombre es chocar. Sergio y soy alcohólico anónimo, gracias a Dios. Hola, Me da Sergio. me da mucho gusto volverte a escuchar y ver, Francisco. Nos conocimos hace ya algunos años en el San Rafael y te agradezco porque tú formaste parte de este aprendizaje que yo he tenido a lo largo de este tiempo y has colaborado para que yo aprenda y pues pusiste tu granito de arena para que este ser humano que te habla el día de hoy ha cambiado su vida, porque ahora sé que no nada más se trata de dejar de beber, sino cambiar mi forma de vivir. Y ahorita con toda esta charla que nos diste, lo agradezco porque me cayó al centavo, porque yo ahorita estoy pasando por un momento difícil en mi vida laboral y personal, familiar. Estoy ya por cerrar el negocio que durante 50 años mi familia pues trabajó y me está doliendo mucho. Ahorita con lo que decías, sí estoy sufriendo, pero lo he aceptado. Pero yo como le he dicho a mi familia, no me digan que no llore porque tengo ganas de llorar, porque la tienda tiene 50 años y yo tengo 52. Yo recuerdo, el otro día le comentaba a mi esposa, yo tengo muy grabado los plafones de la tienda que en aquel entonces estaba, Sí, porque mi mamá rompía una caja de empaque donde llegaban los zapatos, nosotros nos dedicábamos al comercio de zapatos, y rompía la caja, me ponía una cobijita y yo abría mis ojos, cuando me despertaba lo primero que veían eran los plafones de la tienda. Y todos esos recuerdos me llegan y me está doliendo. La verdad para mí, pero lo acepto porque ya no da más. A raíz de la pandemia ya no me pude levantar, pero a pesar de ello también me di cuenta de que mi ego se vio herido porque yo no quería ser el hijo que cerrara lo que mi papá inició como un negocio familiar. Pero lo acepto, lo estoy aceptando porque ya no hay más, ya no hay para dónde. Y, pero no puedo evitar que me esté doliendo porque pues a veces me pongo a llorar yo solo, pero de alguna manera estoy sacando ese enojo, esa frustración, no sé. Y lo que yo he aprendido también en mi grupo es precisamente enfrentar esto. En otras circunstancias, cuando estaba activo, esto era, no sé, ideal para que yo me fuera a beber y hiciera un caos, ¿no? Entonces el día de hoy lo estoy aceptando, mi sufrimiento, pero no puedo evitar que pues me sienta a veces, se me baje la pila y pues llore y me desahogue y haga mi berrinche, pero pues lo estoy enfrentando. Y por eso agradezco a Dios, agradezco a mi poder superior, agradezco a mi grupo, a mi padrino que me ha apoyado muchísimo en este trance y a toda mi familia que también me ha apoyado muchísimo, que bueno, yo estoy seguro que algo mejor vendrá, no sé qué, pero seguramente algo mejor viene. Digo, no le tengo miedo al sufrimiento, sino pues hay que tener, también dice la literatura que somos alcohólicos en acción y pues no hay de otra, pararse, limpiarse las lágrimas y órale, a ponerse activo porque no puedo quedarme pues llorando todo el tiempo, ¿no? Y por eso agradezco mucho tu charla, me sirvió muchísimo, Francisco, la verdad, y pues bendiciones y ojalá nos sigas ayudando para que podamos, bueno, al menos yo pueda ubicar mi vivir en esta maravillosa aventura de la vida. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Ani. Sergio, ¿qué lección más maravillosa nos das de resiliencia, de adaptación? Que por un lado muestras tu vulnerabilidad y yo te puedo decir que existen dos tipos de lágrimas: las lágrimas estúpidas y las lágrimas fértiles. Las lágrimas estúpidas son aquellas derramadas en el momento incorrecto, del modo incorrecto, con la persona incorrecta.
un alcohólico va a la cantina, le mete una moneda a la rocola, o se trae al trío o al mariachi, y entonces escucha, por tu maldito amor, y llora y le pega, lágrimas estúpidas, llorar donde no tienes que llorar, por lo que no tienes por qué llorar, por el motivo equivocado, en el lugar incorrecto. Y las lágrimas fértiles son las que lloras cuando tienes que llorar, por la que tienes que llorar. El motivo correcto, el lugar correcto, la persona correcta. Y son lágrimas de transformación. Y déjame decirte que la vida es tan sabia, que nos ayuda a entender que cuando los ciclos se cierran, hay que aceptar que se cierran y que el sufrimiento es transitorio, porque la fe nos ayuda a creer que esos ciclos que se cierran al mismo tiempo abren otros para ponernos las pilas, para volvernos creativos. Es imposible cabalgar cuando el caballo ya está muerto, decían los indios Dakota. Si algo se acabó, si algo se murió, si algo se cerró, tenemos que bajarnos y emprender con la experiencia, la aventura de generar algo diferente. Así que, Sergio, un abrazo de corazón a corazón y gracias por mostrarnos, por un lado, tu vulnerabilidad y por otro lado, pues la gratitud, porque hablas de gracias y de gracias y de gracias. Aquí Manolo dice, muy edificante tu exposición, gracias por aclarar una duda que tenía, te felicito por tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Manolo. Te lo agradezco. ¿Qué te tomas, Manolo? Yo invito. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Allí hay una mano. Yo, Venga. Paula. sí, pues yo también quiero dar gracias por la plática que pues rescaté muchas cosas que, o sea, se me hace curioso cómo los niños tienen todos, ¿no? De niños teníamos esta curiosidad, como lo que comentabas de tu hijo. eh, y, o sea, cómo lo entrelazamos con la espiritualidad que mencionabas. O sea, que creo que tal vez de niños no tenemos esa conciencia de pensar que estamos siendo, eh, eh, pues que nos llaman la atención cosas que de adultos ya no, por esa espinita, ¿no? De el mundo, de siempre estar curioseando y todo eso. O sea, y como creo que no somos conscientes de niños que es porque somos espirituales y ya cuando somos adultos pues sí tenemos esta conciencia de tener espiritualidad para volver a nuestra curiosidad y para muchas otras personas como beneficios, ¿no? Que tú nos decías, por ejemplo, hacer más flexibles, o sea, lo opuesto de ser rígido, abrir nuestra mente, a ser agradecidos todos los días, con justo entrelazado con la curiosidad de los detalles así tan pequeños como el cielo, como volver a abrir los ojos, ¿no? Mañana, quién sabe si no tenemos los días comprados, entonces todo eso, dar gracias y pues que todo va de la mano, o sea, se me hizo muy, eh, pues muy nutritiva tu plática, porque realmente me gustó mucho también que dijiste ser agradecidos de tener conciencia de la conciencia, porque pues hay muchas personas que no, pues sí, que como que es hablar con la pared, ¿no? Cuando decimos, porque no nos pueden entender, porque tal vez eh, no están en el mismo punto de crecimiento que nosotros, pero respetarlos, como habías dicho. Entonces, creo que es ser
agradecidos con todo eso y que todas las personas a nuestro alrededor nos suman y que hay que mantenernos como con perfil bajo, ser humildes y siempre regresar a, pues a lo que somos humanos y sin nada nacemos y sin nada nos vamos. Gracias. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, nos vamos y no nos llevamos ni siquiera nuestro cuerpo. Ahí se queda. Pero mientras estamos vivos, hay que vivir como vivos. Porque hay gente que está viva y vive como muerta. Y hay que morirnos. Hay un cuento que me gusta mucho contar, muy breve, pero muy ilustrativo. El discípulo, con lágrimas en los ojos, se acercó a su maestro porque estaba en el lecho de muerte. Y el maestro le dijo, ¿por qué lloras? Y le dijo el discípulo, pues porque te mueres, maestro, porque te estás muriendo. Y lloraba el discípulo. Y el maestro le dijo, no llores cuando algo se muere, no llores cuando alguien se muere, porque solamente se muere lo que estuvo vivo. Y si no, mira, las flores sintéticas son eternas, pero nunca vivieron. Así que yo sí me quiero morir, porque solo se muere lo que está vivo. Hay otros que nomás le hacen el cuento, ya están allí en el ataúd con los ojos como las truchas de la vega, pero ya estaban muertos desde antes, a las esperanzas, a las ilusiones, a la capacidad de impresionarse, a mirar media hora las hormigas cómo se meten por el agujero, a ver las mariposas, a sentir el aire, a sentir el agua que te baña cuando te mojas, a tener conciencia de la presión que ejerce tu calzado sobre tus pies. Gracias, Paola. Bueno, Ana, pues tú mandas. Lamentablemente el reloj nos recuerda que esto se termina. Muchísimas gracias, Francisco, por recordarnos eso que nos hace sentirnos vivos, por muchas frases que como siempre me llevo de ti. Gracias por detenerme a pensar en pensar. Dijiste muchas que se van otra vez en mi cabeza, en mi corazón. Gracias y ojalá nos veamos pronto, que tengas una feliz Navidad y un extraordinario año. Que se multipliquen los buenos deseos para tu vida, para tu familia, y las hacemos extensivas a todos los que están presentes. Se desorientaron para venir a la charla. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Si quieren abrir sus micros, si quieren despedir, adelante. Gracias a todos, a ti, Francisco, en particular, y felicidades. Gracias por los que se conectaron. Feliz Navidad a todos. Bye bye. Gracias igualmente a todos. Dios les bendiga. Que pasen bonita noche. Francisco, Gracias. muchas gracias por la plática. Janet. Sí, muchas gracias, Anita. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Ha sido muy nutritiva la plática para mí. Y que Dios les bendiga a todos. Que pasen una muy feliz Navidad y un abrazo muy fuerte. Gracias, Janet. Igualmente. Gracias. Bueno, feliz Navidad para todos. Un abrazo. Chao. Bye bye. Bye bye. Feliz Navidad para todos. Bye. Bye. Gracias. Gracias, señoritas. Muchas gracias, señoritas. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién se llama? No sé qué, que fue contar.